Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron como de costumbre. Y acabada la fiesta, María y José regresaron. Pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día, lo hallaron en el templo en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Al verlo, sus padres quedaron maravillados y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados». Jesús les respondió: «¿Por qué me buscaban? ¿No sabía que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre?». Ellos no entendieron lo que les decía. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy estamos celebrando en este sábado 28, después del Sagrado Corazón de Jesús, el viernes, ayer, hoy el Inmaculado Corazón de la Virgen María. ¿Verdad? Y entonces nos cuenta lo que sucede con Jesús. Sebán dice, recuerden que en ese tiempo la Pascua en Terobeteajo, Jerusalén era una ciudad pequeña, en realidad más o menos entre 25.000 habitantes en ese momento. Y, sin embargo, cuando se realiza esta fiesta de la Pascua, entonces llega a una cantidad enorme. Por eso entonces que tanta gente, y aquí está diciendo, cómo celebrar la fiesta, y Cayupepe, se acercan al templo, etc. Y cumplen, de cierta manera, vamos a decir así, lo que está mandado por la ley. Pero Goana, ya apague tanta gente, y dice que ellos ni se preocuparon, regresaron, pero Jesús permaneció en el templo, creyendo que estaba en la caravana. Caminaron todo el día y después comenzaron a buscarlo entre sus parientes y conocidos. Bueno, buscarle al Señor. Primer elemento, queridos amigos, tan importante. Somos los primeros en buscar a Jesús, somos los primeros en querer saber dónde verdaderamente le han puesto, vamos a decir, o dónde se ubica, cuál es la presencia de Dios. Hasta podemos aplicarlo y decir, ¿cuál es la presencia de Jesús en mi vida? Ayujuigo peñan de yaras a peñan de yarapico, mo imagina, hagámonos esa pregunta. Pero, queridos amigos, es interesante porque aquí utiliza una palabrita, al tercer día lo hallaron en el templo, en medio de los doctores de la ley. Muchos padres de la iglesia, ¿verdad?, que escriben y que reflexionan, tercer día siempre, la resurrección, tercer día, siempre el tercer día, 3, significa poco, o sea, al mismo tiempo, quiere decir, rápidamente. Quiere decir, queridos amigos, que ñandela yajecano veñan de yara, añañe moino seriamente a buscar al Señor, y ayujuta shubekatote. Aquí te está diciendo de cierta manera, pero de una manera teológica, que en la medida en que buscamos al Señor, a Cristo, lo vamos a encontrar. El que busca, encuentra. Así es que esta ya es una gran enseñanza para que cada uno comience a meditar, pero ya por ando añan de pico yajeca, de serio veñan de yara. ¿Y cómo es que decimos que somos cristianos? ¿Será que le buscamos al Señor y que queremos hacer una nación desde Dios? Porque yo lo que escucho, queridos amigos, muchas veces algunos se nos hacen, pero
como hablan, ¿verdad? Muy inteligentemente utilizan sus capacidades, pero para embaucar y para mentir, para decir cosas que no tienen sentido o que no corresponden a la realidad. Quiere decir que en el fondo, ñandenda ya se cae la verdad. ¿Y qué es la verdad?, le pregunta justamente Pilatos. Y no espera ninguna respuesta, porque la respuesta es: yo soy la verdad. Busquen a Jesucristo, busquemos al Señor. Ahí está la verdad. Y el Señor se deja encontrar, y así también dice la palabra de Dios, el Salmo, ¿verdad? En la medida en que ñandella se cabe ñandellara catuete, al tercer día lo vamos a encontrar. Y encontrar al Señor en el templo significa que vamos a encontrar lo esencial y lo fundamental, porque el templo, el jejal, quiere decir la manifestación de los valores y los principios, porque te está hablando de la presencia de Dios. Moya yujuta peñan de yara, a peñan de yara ñandella jecata, en los valores, o lo vamos a encontrar, ya yujuta catuete, en los valores y principios que nosotros vivimos y que nosotros proponemos. Así que, queridos hermanos, esta ya es para nosotros una gran lección para que entendamos que buscar a Jesucristo y encontrarlo, porque Él se deja encontrar a través de los valores y los principios de una vida sincera, de una vida que busca el bien, de una vida que no es aprovechadora, de una vida que no es ladrona, de una vida que no se organiza simplemente para saquear al pueblo. Hacemos, como decía Benedicto XVI, ¿cuántas veces he repetido eso? Ese famoso discurso en Alemania, ¿verdad? Al Congreso que había hecho. Ustedes se reúnen aquí, dice, simplemente para buscar su beneficio, entonces ustedes son simplemente un grupo de bandidos. A upeala muchas veces, ya es ella directamente, pero upeala ya es ya, ¿verdad? Upeala ya es ya. Y entonces continúa ciertamente la palabra de Dios. Al tercer día lo encontramos en el templo. Y lo encontramos en medio de los doctores de la ley. ¿Por qué, queridos amigos? Porque la ley verdadera es Dios. La ley verdadera son los mandamientos. Ñañe pregunten allá repasar como cristianos los 10 mandamientos. Ustedes venden allá, bueno, ayer. Y los mandamientos son muy claros. Es decir, que en la medida en que ya lee, o ya entiende por interés, y entonces encontrar entre los doctores de la ley justamente quiere decir que también nosotros, como estos doctores, lo escuchamos, escuchándolo y haciéndoles preguntas. Vamos a escuchar a Jesús, vamos a escuchar los mandamientos que Él hoy nos está viniendo simplemente a recordar y a renovar en nuestra vida. Ya digo, mi ya popama, güey. Hey, allá el joven rico de chico, yo ya he cumplido todos los mandamientos, hey. Pero hágala esa cena. Vete ahora, vende todo lo que tienes y luego ven y sígueme. Es decir, ponte a disposición del Señor para que exista una vida cristiana comprometida dentro de tu país, dentro de tu familia, dentro de tu iglesia. Que así sea. Que así sea.